Este diaporama tiene como objetivo ofrecer una visión general de tres periodos clave en la historia de México: el imperio de Maximiliano de Habsburgo, la República Restaurada y el Porfiriato. El imperio de Maximiliano, mejor conocido como Segundo Imperio de México, fue un régimen de gobierno monárquico instaurado en México entre 1864 y 1867, como producto de la segunda intervención francesa en México. A la cabeza de este imperio estuvo Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien antes de ser proclamado emperador de México había sido archiduque de Austria. Gobernó con la alianza de sectores conservadores de la política mexicana y de la Iglesia Católica, aunque tomó medidas liberales que lo enemestaron con esto. El imperio de Maximiliano dependía de las tropas francesas para defenderse de la insurrección de los republicanos encabezados por Benito Juárez, quien seguía siendo reconocido por los liberales como presidente de la República y contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Los republicanos implementaron tácticas ofensivas y de guerrilla hasta que lograron expulsar a los franceses y vencer a los defensores del imperio. El 19 de junio de 1867 ejecutaron al emperador Maximiliano y a los militares conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Tras la caída del Segundo Imperio de México, la República fue restaurada y Benito Juárez recuperó el gobierno sobre todo el territorio mexicano. La República Restaurada fue el periodo en que México retomó el sistema republicano tras la caída del Segundo Imperio Mexicano y el triunfo de las fuerzas liberales encabezadas por Benito Juárez. Se buscó consolidar un gobierno basado en los principios de la Constitución de 1857, reconstruir el país y promover el liberalismo. Comenzó en 1867, cuando Juárez regresó a la presidencia tras derrotar al imperio de Maximiliano. Terminó en 1876 con la Revolución de Tuxtepec, liderada por Porfirio Díaz, quien derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada, dando inicio al Porfiriato. Este periodo se caracterizó por la implementación de las leyes de reforma que separaron a la Iglesia del Estado y la promoción de la educación pública y laica. Aunque hubo esfuerzos por reconstruir la economía, el país enfrentó conflictos internos, tensiones políticas y una débil estabilidad financiera. La República Restaurada consolidó los ideales liberales, fortaleció el sistema republicano, sentando bases para la modernización. Sin embargo, la inestabilidad política y social dejó al país vulnerable, lo que facilitó la llegada del régimen autoritario de Porfirio Díaz. Porfiriato fue el periodo de la historia de México en el que Porfirio Díaz gobernó de manera autoritaria desde 1876 hasta 1911. Aunque trajo avances significativos en la modernización y el desarrollo económico del país, estuvo marcado por una profunda desigualdad social, falta de libertades políticas y represión. Durante este tiempo, Díaz consolidó el poder a través de elecciones manipuladas, control del ejército y la policía, y la eliminación violenta de cualquier oposición. En el ámbito económico, se promovió la inversión extranjera en sectores como la minería, agricultura y petróleo. También se construyeron miles de kilómetros de vías de tren y se modernizaron ciudades con infraestructura como electricidad, edificios modernos y sistemas de comunicación como el telégrafo. Sin embargo, este proceso económico benefició a una pequeña élite, mientras que la mayoría de la pobreza vivía en extrema pobreza. Muchas comunidades indígenas y campesinas perdieron sus tierras, aunque pasaron a ser grandes haciendas controladas por pocos propietarios. Socialmente, las condiciones de desigualdad eran extremas. Los campesinos trabajaban en condiciones muy difíciles y aunque hubo huelgas y protestas como la de Cananea y Río Blanco, estas fueron brutalmente reprimidas. La concentración de riqueza y el descontento social crecieron durante el Porfiriato, lo que llevó a una falta de legitimidad para el régimen. Finalmente, en 1911, tras el estallido de la Revolución Mexicana, liderada por Francisco I. Madero, Porfirio Díaz renunció al poder y se exilió en Francia. Este periodo dejó un impacto profundo en México, con avances importantes en infraestructura y economía, pero con una herencia de desigualdad y descontento que marcó la historia del país. Al analizar los tres periodos históricos presentados, podemos ver que cada uno de ellos nos enseña algo nuevo sobre la identidad de México. Estos periodos nos ofrecen una visión profunda sobre cómo las decisiones políticas y sociales pueden moldear la identidad nacional. Es importante que reflexionemos sobre nuestra historia para entender mejor los retos actuales que enfrenta México.